los medievales, un programa producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, antes de empezar a hablar sobre los conceptos que crea la época medieval, leía a un hombre que se llama Matthew Stewart, que ha escrito pues varios libros, unos muy burlones contra la filosofía o sobre filosofía, una biografía muy bella de Spinoza y Leibniz, que se llama El hereje y el cortesano. Pero leyéndole un texto, decía que los medievales no habían creado nada propio, que les había dado temor crear algo propio y que solamente se habían vuelto expertos en sutilezas. Eso es cierto, eso no es cierto, es una burla más de Matthew Stewart. Bueno, voy a comenzar citando, independiente de lo que yo piense de esta tesis, voy a comenzar citando un medievalista a quien yo aprecio mucho y a quien he leído con mucho cariño y de quien he aprendido mucho. Ya lo hemos mencionado aquí, Etienne Gilson. Etienne Gilson, entre sus textos, tiene uno muy provocativo que se llama El espíritu de la filosofía medieval. Entre, dijéramos, muchos capítulos, desarrolla el problema, por ejemplo, de si hubo o no una filosofía en el medioevo, si se puede hacer un ejercicio cristiano de la filosofía, y luego analiza una serie de conceptos como Dios, causa, necesidad, libertad, virtud. Y en uno de esos capítulos, no recuerdo si es si hubo o no filosofía en el medioevo, él plantea una tesis que yo comparto plenamente. El medioevo crea una pareja de conceptos, de los cuales prácticamente hasta hoy la filosofía no se ha desprendido ni salido. Esos conceptos no los crearon los griegos, no los crearon los romanos, fue una típica construcción medieval y está muy claramente, dijéramos, presente en Tomás de Aquino, en Escoto Erígena, en Ockham, en el maestro Eckhart. Son los conceptos de esencia y existencia. Y es por el problema de la creación, un problema que no tuvieron para nada en cuenta, entre otras cosas. Los griegos no leyeron la Biblia, pues. Por ejemplo, parece pues que incluso hasta el siglo I, muy entrado ya, el siglo II después de Cristo, el mundo de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana no entró como parte de la reflexión filosófica ni de griegos ni de romanos. Entonces, cuando entra el cristianismo y el texto del Génesis se abre con esa expresión: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, entonces el problema que se les plantea a los cristianos es cómo distinguir el creador de la criatura. Los griegos en una u otra forma habían distinguido, por ejemplo, en el caso de los presocráticos, Genófanes había distinguido muy bien, dijéramos, un Dios único, que nada tenía que ver con la pintura antropomórfica de los mitos homéricos o hesíodicos. Heráclito se había remontado a un logos difícil de entender. Múltiples sentidos tienen Heráclito el logos, es algo así como una razón universal, es algo así que reúne, es algo así como el ser de las cosas, que está en todas las cosas, pero sin identificarse con ninguna. Platón pues había remontado a la idea del bien y se había remontado a un demiurgo, Aristóteles a un motor inmóvil, pero nunca lo habían pensado como creador y creador de la nada. La creación en el sentido, dijéramos, cristiano medieval, independiente de que hoy incluso los biblistas cuestionen esa interpretación medieval, pero es un momento histórico. A ver, doctor Soto, usted me hace recordar
la segunda parte de la Guía de Perplejos. Guía de Perplejos. El Morene Bujim, escrito por Maimónides, donde está sobre la creación del mundo, precisamente, y sobre la existencia de Dios. Y Maimónides ahí comienza esa segunda parte, estableciendo las 25 razones a través de las cuales Aristóteles hace una demostración del motor inmóvil. Y luego empieza la discusión con Aristóteles. Esa discusión con Aristóteles también se da, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se va a hablar de la esencia y la existencia. Tomás de Aquino discute ese lío y precisamente se ingenia esa pareja para dar cuenta de una cosa que no podía dar cuenta Aristóteles. El mundo en Aristóteles no es creado, es eterno. El motor inmóvil lo único que hace es poner en movimiento la máquina eterna del mundo y luego se dedica a contemplar sus propias ideas. Y en eso consiste la esencia del motor inmóvil. Usted lo puede definir con Aristóteles como acto puro, por lo tanto es perfecto. Usted lo puede definir como forma pura y en ese sentido no está contaminado ni por la potencia ni por la materia. Usted lo puede definir como motor inmóvil, es decir, algo que mueve sin ser movido, como causa de causas o como principio de principios. Y es uno infinito también. Así, pero no lo puede definir como creador. Y es cierto que Tomás de Aquino dice que filosóficamente hay tantas razones para pensar que el mundo es eterno como para pensar que el mundo es creado. En ese sentido, filosóficamente es una cuestión sin solución. Tanto puede uno argumentar cristianamente desde la filosofía que el mundo necesita un creador, como puede desde la filosofía griega mostrar que el mundo es eterno y no necesita ningún creador, sino que la autarquía misma del mundo se sostiene a sí mismo, solo necesita un ordenador o un motor que mueva sin ser movido. Pero para Tomás de Aquino, el lío que hay que plantear es, primero, si se puede entender el Dios cristiano desde las categorías de motor inmóvil, acto puro, forma pura, pensamiento que se piensa, y Tomás de Aquino dice que no. El Dios cristiano puede ser motor inmóvil, el Dios cristiano puede ser fundamento, el Dios cristiano puede ser causa, pero el Dios cristiano es creador. Y es el primer artículo del credo, que se define en el año 300, no recuerdo la fecha ya, si es 325, 323, en el Concilio de Nicea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, ese credo cristiano, que hay que hacerse inteligible, pues tiene que pensar en qué consiste ser creador. Y obviamente, si el motor inmóvil es pensamiento del pensamiento, pues no puede dar el ser. Entonces tiene que ser el ser para poder dar el ser. Por eso Tomás de Aquino deja de lado la categoría aristotélica de noes y noéseos, pensamiento del pensamiento. Dios es feliz contemplando sus propias ideas. Para Tomás de Aquino, Dios es el ipsum esse per se subsistens, el ser mismo, subsistente por sí, y por ser el ser, puede dar el ser. De lo contrario, las cosas permanecerían en el absoluto y radical no ser. Entonces las cosas que incluso todavía creadas están tocadas por el no ser, son de alguna manera, no solo porque el ser les ha dado el ser y por eso crea, sino porque la providencia divina la sostiene en su ser. Eso a Aristóteles le hubiera parecido, dijéramos, la estupidez filosófica más horrible, como de alguna manera a muchos modernos les parece también la estupidez absoluta más, dijéramos, terrible. Pero esa es la innovación filosófica que hace el medioevo, la pareja. Es decir, para distinguir a Dios de la criatura, se va a decir, en Dios la esencia coincide con la existencia. En la criatura, la esencia nunca coincide con la existencia. Si yo pregunto, ¿qué es Dios, esencia? Un cristiano responde, ¿qué es?
En cambio, si yo pregunto qué es el hombre, no puedo decir qué es, sino tengo que decir animal racional, bípedo, mortal, que se ríe, lo que quiera. Entonces, en ese sentido, el ser del hombre no coincide con su existir. A ver, doctor Soto, pero haciendo de abogado del diablo, esto que usted plantea como innovación filosófica, ¿no es más bien una discusión teológica? Es una discusión que surge a partir de un texto bíblico y obviamente ese texto bíblico le plantea al pensador cristiano medieval un problema filosófico, de la misma manera que Aristóteles había distinguido, por ejemplo, los 4 elementos del éter. Y eso es un problema filosófico. De la misma manera que Aristóteles había distinguido el mundo sublunar del mundo supralunar, mostrando cómo los astros en una u otra forma eran, si se puede decir así, por su movimiento plenamente circular, etéreos y por lo tanto incorruptibles y por lo tanto de alguna manera divinos. De la misma manera que Aristóteles había tenido que pensar la diferencia entre el motor inmóvil y las cosas que están en movimiento, y para eso se inventó categorías como acto y potencia, materia y forma, sustancia y accidentes. Tomás de Aquino se tiene que inventar a partir de un problema bíblico unas categorías filosóficas que le den intelección a ese problema bíblico. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo puede darse la creación? Es un problema obviamente teológico, pero al cual Tomás de Aquino responde creando categorías filosóficas. No le sirve el acto puro, no le sirve la forma pura, no le sirve el pensamiento del pensamiento, no le sirve el motor inmóvil, no le sirve el demiurgo platónico, no le sirve el logos heraclíteo, no le sirve la razón universal estoica, no le sirve el Dios uno e infinito genofántico, no le sirve obviamente ninguno de los dioses del mito. Por ejemplo, ni siquiera le sirve el ser parmenídeo, que tendría todas las características del Dios cristiano, infinito, ingénito, imperecedero, entero, redondo, todo lo que se quiera. No, ese ser tampoco le sirve porque no es creador, no es creador. Entonces, ese problema bíblico de la creación le plantea al cristianismo un problema filosófico. Cómo distinguir al creador de la criatura y cómo explicar el acto creativo. Entonces, primera idea, Dios es el ser. Si es el ser, puede dar el ser. Eso nunca lo habían pensado los griegos. Ni siquiera el ser parmenídeo es divinidad. El logos heraclíteo tampoco es divinidad. El motor inmóvil de Aristóteles puede ser divinidad, pero no es creador. El demiurgo platónico, todo lo que se quiera, es simplemente un organizador de la materia con base en el modelo de las ideas eternas. La idea del bien platónica no es creadora, porque el mundo es eterno. Entonces, en ese contexto, lo que tú has planteado, que obviamente es lo que se le dice al cristianismo, uno no puede ser filósofo si parte del texto bíblico. La respuesta medieval es que ellos están haciendo filosofía desde lo que el cristianismo le plantea a la filosofía y desde lo que lo elaborado por griegos y romanos como filosofía le plantea al cristianismo. Es el diálogo fe-razón. Sí, que es más o menos lo que plantea Maimónides también. Claro, en la guía de Perplejo. En la guía de porque es que yo creo que esas 3 religiones, el judaísmo, el monoteísmo y el cristianismo, son no solo religiones del libro, sino que en las 3 está presente la idea bíblica de creación. Bíblica pues para los judaicos y cristianos, y corámica para los islámicos. Entonces, claro, el problema que estas religiones tienen que plantearse es algo que yo llamo muy simplemente los retos filosóficos del cristianismo y los retos cristianos de la filosofía. Esa es la novedad que introduce el medioevo en la historia. Obviamente que eso a los griegos les pareció un adefesio, y a los modernos es contra ese paradigma contra lo que tienen que luchar.
Pero, por ejemplo, por decir alguna cosa, yo no podría descalificar la distinción kantiana de noúmeno y fenómeno diciéndole, no, Kant, es que usted no está pensando en la relación creador-criatura. A Kant no se le puede descalificar desde la racionalidad medieval. Entonces yo no puedo descalificar desde la racionalidad ilustrada otra racionalidad, no en el sentido de que no se pueda romper con ella, de hecho se rompió con ella, sino en el sentido de que no sea racional, es decir, que no sea filosófica, por la historicidad misma del concepto filosofía. Si yo hoy resucitara, por decir alguna cosa, a Parménides y le pusiera a leer qué significa pensar de Heidegger, Parménides se revolcaría y yo creo que se tocaría mucho los cabellos, y si tenía barba, con seguridad la barba. Pues, ¿cómo va a ser filosofía esto? Si esto no está pensando la física, si esto no está pensando el toeón, es decir, el ser y la relación con los taonta, si esto no está pensando el problema del ser y del devenir, del ser y del pensar, si esto no está pensando el problema de si el ser es y puede y no puede ser, o si el ser no es y puede no ser, etcétera, etcétera. A ver, se vería como una diferencia muy clara entre los griegos que piensan la naturaleza y los medievales que piensan la creación de la naturaleza. Claro, es que ese es el lío que los medievales tienen que abordar. Mientras los griegos se preguntan por la physis natura, los medievales se preguntan por la creación de esa physis o natura, que no puede ser autosuficiente porque no tiene autarquía ontológica, puesto que está tocada por el devenir. Entonces, ¿cómo aparecieron las cosas? Primera posibilidad, siempre han existido griegos. Entonces tienen que simple y llanamente mostrar cómo la physis se muestra en el devenir ocultándose. Esto es lo que pues los griegos llaman aletheia, pues verdad. A los cristianos no, la verdad es Dios, y por eso la adequatio rei et intellectus, pues como definen ellos la verdad, la adecuación de la cosa con el entendimiento, en realidad es con el entendimiento divino, que a través de las ideas ejemplares le da a cada cosa su esencia. Entonces, cuando yo descubro la esencia de una cosa, en realidad estoy descubriendo el modelo ejemplar que Dios, en tanto dijéramos conocimiento e inteligencia, tiene de las cosas. Ahí heredan un poquito la idea platónica de las ideas, de los en sí, pero ellos la ponen en la mente de Dios. Incluso cuando uno lee al maestro Eckhart, el maestro Eckhart en eso es muy, muy explícito. Dado que el Hijo es la idea del Padre, en tanto logos, y cita el Evangelio de Juan, en el principio era el logos, el verbo, la palabra, la idea, el concepto, pues en ese logos, el Padre tiene las ideas de todas las cosas y por eso crea. De ahí que las cosas sean un don de Dios. La creación no es eterna, ni siquiera es eterna. Es un acto libre y voluntario de Dios. Y en segundo lugar, es fruto del amor divino. Punto. En ese contexto, el medieval está años luz del griego y está años luz del moderno. El moderno nunca va a pensar como un problema de la filosofía la creación. El griego nunca pensó como un problema de la filosofía la creación, pero para un medieval, por el dato bíblico, eso se vuelve el lío de los líos. Aunque Aristóteles de alguna forma ya decía que no se podía concebir algo material que fuera infinito. Sí. O dos elementos, ¿cierto?, que fueran infinitos. Sí, esto es toda la idea de acto puro, es toda la idea de motor inmóvil, es toda la idea de forma pura, es toda la idea de un fundamento que funda sin ser fundado, una causa que causa sin ser causada, un principio que hace principiar sin ser principiado. Todo eso lo reconoce Tomás de Aquino, por ejemplo, pero eso, ser acto puro, no hace posible que haya seres. Ahora, habíamos comenzado el programa diciendo que habían dos elementos que había creado la Edad Media, que eran esencia y existencia. ¿Cómo se define la esencia en el medioevo? La esencia es la respuesta a la pregunta qui recit, ¿qué es la cosa? Por eso a la esencia ellos también la llaman quiditas, cuididad.
Entonces es la pregunta, quid recit, en lenguaje griego, totion. ¿Qué es el ser? ¿Qué es esto? Entonces, la esencia es la expresión de la naturaleza de las cosas. La esencia es la respuesta a la pregunta ¿qué es la cosa? La esencia es la cuididad de la cosa, la esencia es la naturaleza de la cosa, la esencia es lo que define la cosa, la esencia es aquello que expresa la intimidad ontológica de las cosas, la esencia es la pregunta por el ser de cada cosa en su intimidad ontológica. La existencia es el acto de existir. La existencia es no la pregunta ¿qué es esto o aquello?, sino hay cosas. El ser de la esencia está ahí, siendo. Entonces, por eso, eso un poquito, aunque a Heidegger todas estas especulaciones que él conoció muy bien, después le parecerán pues tontas y estúpidas, pero es que en filosofía a veces, pues, ¿qué me gano yo con decir que el noúmeno y el fenómeno de Kant son tontos y estúpidos, cuando sé que es un momento histórico de la... Y que están resolviendo una pregunta. Y que están resolviendo una pregunta en Kant, que es el que puedo conocer. No, pues, yo recurría a esto de Heidegger porque pues, prácticamente lo que están alegando los medievales es lo que él alega con el Dasein, pues, existir ahí. Sí, el existir, exister es estar fuera de, y en ese contexto, si yo pregunto, ¿qué es un vaso?, no puedo responder existe. Usted tiene que responder con una definición. Es un pedazo de vidrio que como pedazo de vidrio puede convertirse en un útil para efectos de beber. En cambio, si yo pregunto, ¿qué es Dios?, los medievales dirían, Dios es. La esencia de Dios es existir, porque si no existiera Dios no habría mundo, que es la misma idea de los judaicos. Sí, la misma historia. Si existe mundo, tiene que existir Dios porque hay un creador. Punto. Eso es discutible, los modernos hoy discuten si el mundo es eterno y se han creado pues ya la idea del Big Bang y todo lo que se quiera, son hipótesis y probabilidades. Pero ese es el lío que los medievales filosóficamente abordaron. El reto que un dato bíblico como la creación le plantea a lo que los griegos entendían por filosofía, y que entendían los griegos por filosofía, to-ti-on, quid res sit. Pues to-ti-on es ¿qué es el ser? ¿Cuál es el ser del ser de las cosas? La naturaleza. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Doctor Soto, le hago una pregunta. Hasta esto, pues, es el resultado de las reflexiones de Tomás de Aquino, pero ¿cómo vería San Agustín el problema? San Agustín ya también planteaba, sin dijéramos llegar a la diferencia entre esencia y existencia, y a mostrar cómo mientras en Dios la esencia coincide con la existencia, en cambio en las criaturas la esencia no coincide con la existencia. Por eso Dios, al ser esencialmente existencia, es el ser mismo, puede dar el ser. En cambio la criatura, al no coincidir su esencia con su existencia, puede o no ser. En lenguaje cristiano las cosas están tocadas por la nada. Si alguien no las hubiera creado, hubieran permanecido en la total nihilidad. Entonces, en ese contexto, Tomás de Aquino sí genera la pareja esencia y existencia y la distinción real entre esencia y existencia para efectos de las criaturas y la identificación real entre esencia y existencia para efectos de Dios. Y para eso alega el texto de Éxodo 3:14.
Yo no sé en hebreo cómo se dirá, pero la traducción de la Septuaginta es ego eimi geon. La traducción de la Vulgata es ego sum qui sum. La traducción castellana es yo soy el que soy. Y continúa Éxodo 3:14, el que es me envía a vosotros, les dice Moisés pues a los hebreos. Eso se ha discutido pues mucho, si el yo soy el que soy. O soy el que seré. O yo soy el que seré. Bueno, usted ya sabe que incluso biblistas, tanto judaicos como cristianos, prescinden ya de toda interpretación ontológica de ese soy el que soy, o de ese, porque es que literalmente la Septuaginta traduce ego, yo, eimi, soy, geon, el ser. Jerónimo traduce ego sum qui sum, yo soy el que soy, pero después agrega qui est, el que es, misite me envió a vosotros. Hoy se dice pues que eso es una perversión de la Septuaginta y de la ontología griega. Pasando a otra cosa, doctor Soto. Pero antes, Memo, una cosita. Sí. Paul Ricoeur dice, vea, como lo que hemos insistido aquí, hay que leer también la historia de la recepción del texto. Usted no puede desconocer que el ego sum qui sum ha sido leído desde la metafísica griega. Y eso, ¿quién lo hizo? Claro. ¿Quién lo hizo por primera vez? La Septuaginta. ¿Cómo se dice en hebreo yo soy el que soy? Ese texto de 3:14. Ani beani. Y eso literalmente, ¿cómo se podría traducir? Yo soy yo. Bueno, fíjense que ya traducir es interpretar, ¿cierto? Sí, claro. Entonces la Septuaginta, al traducir desde la metafísica griega, yo soy el ser, esa recesión del texto, gústenos o no, está ahí en la historia. Por lo tanto, que la ontología griega haya permeado el dato bíblico y el dato bíblico haya permeado la ontología griega, ese es el momento histórico llamado cristianismo, y que ya en la Septuaginta, que eran de todas maneras, dijéramos, alejandrinos, sí, claro, etcétera. Bueno, usted conoce más comunidad judía alejandrina, y que en una u otra forma, pues trataron de expresar en griego eso que la tradición judaica había elaborado en hebreo o en arameo, pues la injertan en una comunidad que de alguna manera está pensando en griego, está hablando en griego, está conviviendo con las escuelas griegas, han leído a Aristóteles, han leído a Platón, han leído estoicos, epicúreos. Entonces la ontología griega se metió en la Biblia a través de la traducción, interpretación del ego sum qui sum. Tomás de Aquino dice, ego sum qui sum, ¿qué quiere decir? Yo soy el ser. O sea, la esencia de Dios es ser, es existir. Y por eso puede dar el ser. Sí, de hecho el verbo ser o estar no existe en hebreo. No existe. Pero se da cuando llegó yo. Yo soy. No, y hoy se dice pues que yo soy el que soy, lo que quiere decir es que yo estoy con vosotros, yo os acompañaré, la historia es el pacto que ustedes y yo hemos hecho a través... Pero también es la definición filosófica de es que yo soy el que existe. Claro, por lo que yo le he oído a usted de Maimónides interpreta el ego sum qui sum, es yo soy el que existe. Sí, claro. A ver, doctor Soto, esa creación ex nihilo traduciría por fuera de la nada, ¿cierto? Sí, desde la nada. Desde la nada. Desde la nada. ¿Cómo se entiende la nada? Bueno, ¿cómo se entiende la nada? En la Edad Media. El no ser radical, es la nihilidad radical, es la carencia de ser, no es ni siquiera la posibilidad de ser, es la total carencia de ser, es, si se puede decir así, el vacío, absolutamente vacío, y la omnipotencia de Dios. Por eso el credo cristiano dice, en Dios Padre omnipotente, no dice ni siquiera creador omnipotente, sino omnipotente. Entonces, la omnipotencia de Dios... Si es la negación total del ser, que la nada no existe. No existe. Entonces sacó el mundo de lo inexistente. De la nada, de lo inexistente, gracias a su poder.
y a su amor. Entonces, en ese sentido, cuando un cristiano confiesa en el año 325 que Dios es omnipotente, lo que quiere decir es que hizo todas las cosas de la nada. Y por eso es omnipotente, todopoderoso. Eso a un griego nunca se le había ocurrido. Ni en Genófanes Dios es omnipotente, ni en Aristóteles el motor inmóvil es omnipotente, ni en Platón el toagatón, pues la idea del bien, o el demiurgo es omnipotente. El uno plotiniano no es omnipotente, simple y llanamente se despliega en emanaciones. El cristiano piensa que Dios creó las cosas de la nada, sin materia preexistente, por su omnipotencia y por su voluntad amorosa de irradiar su ser en unas cosas que lo mostraran visiblemente en su invisibilidad. Doctor Soto, si en el medioevo se piensa en términos de omnipotencia, se piensa también en términos, pues si tiene todas las potencias, tiene todos los actos, ¿cierto? Por lo tanto, la creación se hizo toda de una vez. Bueno, eso se discutió. Por ejemplo, San Agustín habla de razones seminales. Pues Dios pudo haber creado de la nada, pero cuando creó depositó semillas que con la evolución temporal e histórica fueran, dijéramos, actualizándose. En Tomás de Aquino la creación no es de una vez. Tomás de Aquino la creación es el juego de potencia y acto empleando las categorías aristotélicas. Porque pues a los medievales también se les dice, pues pobrecitos, tan estúpidos, piensan la creación de una vez y por todas, e incluso interpretan literalmente el texto bíblico, y entonces, claro, ¿cómo pudo aparecer la luz en yo no sé qué día y en el otro día apareció el sol? Hoy ya sabemos que esos son relatos con géneros, dijéramos, literarios específicos, es decir, son relatos míticos, no son relatos científicos, pues para decirlo en ese lenguaje, y Santo Tomás lo sabía perfectamente. Eso había que leerlo alegóricamente, o sea, eso no es un dato científico, simple y llanamente es un dato de fe que hay que explicarlo. Entonces, para los medievales, por ejemplo, como Agustín, la creación no fue toda de una vez. Dios depositó en la materia creada semillas, razones seminales. Esa es una categoría estoica, logoi, espermaticoi. Pues sí, semillas, razones seminales. Entonces Dios, que después pueden actualizarse perfectamente en el juego entre las cosas. Ahora, si de pronto un evolucionista leyera esto, diría, pues sí, entonces Darwin y Santo Tomás estarían de acuerdo. Bueno, claro que ahí vienen todas las recepciones de la teoría de Darwin. Entonces, claro, si usted recibe la teoría de Darwin simple y llanamente como un determinismo necesario, que desde la materia misma, en su autarquía y autosuficiencia, va dando esos saltos, dijéramos, evolutivos, sin que haya alguien que esté de por medio para efectos de dirigir esos saltos, ahí es donde surgió el lío con el cristianismo. O sea, yo creo que, bueno, hubo ahí muchas discusiones, pero voy a hablar desde el mundo medieval, mundo medieval. Si Tomás de Aquino hubiera conocido a Darwin, simplemente le hubiera dicho, estoy perfectamente de acuerdo con usted. Eso sí, ¿quién ha permitido esos saltos? Tiene que ser el ser, Dios, porque de lo contrario, esos saltos no se hubieran producido, de modo que la necesidad de esos saltos se explica por la necesidad de un ser que de alguna manera ha implantado esa necesidad de los saltos en la materia misma. Entonces, para Tomás, la evolución no sería ningún problema. Lo único problemático de la evolución sería una evolución sin, dijéramos, un gobernante, sin un arjé, es decir, sin un principio y sin un telos, o sea, sin una causa eficiente
tanto Claro. en términos de arjé, es decir, de fundamento, y una causa eficiente en términos de telos, de fin. Y después eso lo hará Teilhard de Chardin, incluso hablará de la cristosfera, como dijéramos, dijéramos la teleología de la historia, en una inmensa propuesta que de alguna manera también ha causado impacto. Para San Agustín, incluso San Agustín ya decía de las razones seminales. Dios depositó razones seminales en la materia, entonces estas pueden ir actualizándose en el juego entre las cosas y los entes. A ver, el doctor Soto, hablando de esto, ¿los medievales conciben el movimiento también como un cambio permanente o simplemente determinan que se mueve de un lugar al otro sin variar? No, en eso, y ahí yo creo que la presencia de Aristóteles y Santo Tomás en eso va a ser muy concreto, vea. El movimiento lo define como Aristóteles. Pues literalmente es el paso de la potencia al acto, pero en realidad la definición aristotélica es la actualización de lo posible en tanto posible, o sea, el movimiento siempre es permanente, actualización de lo posible en tanto posible. O sea, siempre el cambio sigue, necesario, pues. claro, siempre sigue el juego acto potencia. Pues. Ahora bien, para que haya movimiento, dice Tomás de Aquino, uno, tiene que haber un móvil, algo que se mueva. Dos, tiene que haber un término de donde parta y un término a donde llegue. A eso lo llama Tomás de Aquino, términos a quo, desde dónde, y términos ad quem, hacia dónde. Tiene que haber una causa del movimiento, el motor. O la fuerza externa. O la fuerza exterior. Eso después es lo que la ley de la inercia va a demostrar. Va pues a tumbar, sí, va a decir que el movimiento es autárquico y por lo tanto no necesita motores. Cuarta idea de Tomás de Aquino, al lado del móvil, al lado del motor, al lado del términos a quo y términos ad quem está la actualización de la posibilidad, que es lo que constituye el movimiento. Y finalmente hay 4 tipos de movimiento. El movimiento espacial, usted se desplaza de A a B. El movimiento cuantitativo, por ejemplo, yo ahora puedo estar pesando 20 kilos, pasado mañana puedo pensar 70, hoy esta mesa mide 2 metros, mañana puede medir 40 metros. Luego viene el cambio cualitativo, estoy durmiendo y después despierto, estoy pensando o no estoy pensando. Soy blanco o soy negro, el cambio cualitativo. Y luego lo que Tomás de Aquino hoy ya, pues los neotomistas llaman sustancial, que Aristóteles y Tomás llamaban generación y corrupción. Se corrompe una sustancia y aparece otra. Por ejemplo, usted quema madera y aparece, dijéramos, ceniza. ¿Por qué la madera puede convertirse en ceniza? Ese es el cambio sustancial. O sea, ahí ya no, en los otros no cambia la sustancia. Por ejemplo, cuando yo me desplazo de ave no dejo de ser la sustancia hombre. Cuando yo aumento de peso no dejo de ser hombre. Cuando yo devengo, dijéramos, de blanco a negro no dejo de ser hombre. Pero cuando yo me muero dejo de ser hombre. Entonces, ¿en qué me convierto? En ceniza. Doctor Soto, hablando de la inercia, que es interesante, porque a veces yo creo que se refuta de manera muy ligera. Si cada cuerpo va ganando velocidad en la medida en que se desplaza, ¿no sería también válido desde el punto de vista medieval que esa velocidad la gana es precisamente porque el cuerpo ha ido cambiando en la medida en que va de un sitio a otro? Pero no es por eso, esa fue la gran crítica de Galileo. Cuando usted tira la piedra o el proyectil es lanzado, dijéramos, la mano hace de causa eficiente primera y después el aire. O sea, a la mano pasa de una causa eficiente a otra y cuando esa causa eficiente, el aire deja de mover, entonces el cuerpo cae. Eso fue lo que la ciencia nueva destruye. La ciencia nueva no necesita causas eficientes para explicar el movimiento.
A pesar de que el movimiento pase por causas eficientes. Sí, a pesar de que pase, pero por ejemplo, la trayectoria de un proyectil no se debe a la mano ni se debe al aire, sino que simple y llanamente, dado el impulso, esa cosa continuaría moviéndose si el impulso fuera infinito, continuaría en reposo absoluto si nadie la moviera. No, para Tomás de Aquino y para Aristóteles las cosas se mueven por un motor. El móvil sin el motor no se moviera, por eso se tiene que inventar la mano y después el aire, por ejemplo, para la flecha, o por ejemplo para una piedra, o la tesis del lugar natural. Los cuerpos pesados tienden hacia abajo y los cuerpos leves hacia arriba, porque ese es el motor que los mueve, esa es la causa eficiente. Lo pesado tiende a caer y lo leve tiende a... Hablando de estas causas aristotélicas, ¿cómo se lee la causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final en la Edad Media? Eso también es otra cosa. Por ejemplo, ahí estamos hablando de problemas filosóficos, por qué las cosas se mueven, por qué hay móvil, por qué hay motor, términos a quo, términos ad quem, etcétera, etcétera. ¿Qué es la causa material? La causa material es aquello de lo que las cosas están hechas. Para esta mesa la causa material es la madera. Es principio de determinabilidad. La madera puede ser pupitre, o la madera puede ser estatua, o la madera puede servir de combustible ahora para una hoguera, o la madera puede servirme ahora para quebrarle a usted la cabeza. Entonces, materia es aquello de lo que las cosas están hechas y es principio de determinabilidad, es lo determinable. Forma es lo determinante, es lo que hace que la madera, que puede ser cualquier cosa, adquiera la forma de pupitre, o adquiera la forma de mesa, o que se pueda cargar. Claro, o que el mármol sea estatua de Venus, Júpiter, o de Júpiter, o lo que quiera. Esa es la causa formal. O sea, la causa formal es lo que determina lo determinable de la materia, hacer esto o aquello. La causa eficiente, el carpintero para efectos de la madera transformada en pupitre, el escultor para efectos del mármol transformado en estatua de... Pues estoy hablando en ejemplos. Sí, es decir, un filósofo no puede ser médico porque no es causa eficiente. Exacto, es de ese tamaño, Y la causa final es que yo... ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con ello? O sea, yo ahora hago de esta mesa, que tiene materia, forma, y un carpintero detrás de ella, la vuelvo un punto de referencia para efectos de hacer este programa. O hago la estatua para adorarla en el templo del Partenón, si es Palas Atenea, o hago la estatua para decorar mi casa. Esa es la causa Ahora, ¿estas final. 4 causas se mantienen vigentes en el medioevo o sufre algún cambio? No sufren absolutamente ningún cambio. Se habla de materia, de forma, de causa eficiente y causa final. El problema es cómo entenderlas. Tomás de Aquino las entiende como las he explicado. Lo determinable, lo determinante, el carpintero para la mesa y la teleología para efectos de... por ejemplo, en otro pensador como Escoto Erígena, por ejemplo, la materia no es lo determinable, ni la forma es lo determinante. Él plantea que en una u otra forma ya la materia es lo que puede ser. A pesar de estar en potencia, ya esa potencia es, de alguna manera. Y fuera de eso, nunca va a pensar de un Escoto que lo que individualiza a los hombres sea la materia determinada por la cantidad. O sea, lo que hace a Memo es que sea más gordo, menos gordo que yo. Don Escoto dice, ni riergos, ¿cómo lo más actual que yo tengo, ser Memo, ser Gonzalo, va a venir de una materia que es determinable y del accidente quizá menos importante que es la cantidad? Entonces se inventa otra categoría, exeitas. La memeidad para Memo es lo que lo hace Memo. Y la gonzaleidad. O la gonzaleidad. Él pone el ejemplo de Sócrates. Sócrates es Sócrates por la exeitas, o sea, lo que lo hace por ser esto o
aquello, entonces no es la materia determinada por la cantidad como pensaba Aristóteles o como pensaba... Doctor Soto, dejemos el programa en este punto para que lo sigamos discutiendo en el próximo. Listo. Debido a que yo creo que nos resulta siendo muy ilustrativo ver cómo un concepto sigue vigente, pero puede ser visto de distintas maneras. Y hoy entendemos por materia una simple, dijéramos, simple no quiere decir necia, sino puros átomos y energía. No, los medievales entendían por materia aquello de lo que las cosas están hechas y por lo tanto es potencialidad de hacer esto o aquello. Bueno, muchas gracias. En Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio, a cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Nuestro invitado hoy a Buzón Poético es Jorge Luis Borges, poeta argentino nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Su nombre es uno de los momentos más altos de la literatura escrita en lengua española de todos los tiempos. Aunque son memorables sus relatos de estirpe fantástica y sus ensayos literarios, su poesía es también un momento de excepción durante el siglo XX. Borges configura una de las vanguardias más importantes de Hispanoamérica, al lado de César Vallejo, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Borges completa lo que llamamos la vanguardia en lengua española. La del argentino se constituye en torno a los desdoblamientos y ficciones del yo, que entre los románticos constituía una referencia absoluta e indivisible. Borges lo reconfigura mediante un juego de estrategias especulares y es memorable en este sentido aquella línea suya en su relato Borges y yo, en la que termina diciendo: no sé cuál de los dos escribe esta página. Jorge Luis Borges murió en la ciudad suiza de Ginebra el 14 de junio de 1986 y de él compartimos hoy en Buzón Poético su poema Al idioma alemán, uno de los poemas más bellos escrito en lengua española. Mi destino es la lengua castellana, el bronce de Francisco de Quevedo, pero en la lenta noche caminada me exaltan otras músicas más íntimas. Alguna vez me fue dada por la sangre, oh voz de Shakespeare y de la escritura, otras por el azar que es dadivoso, pero a ti, dulce lengua de Alemania, te he elegido y buscado solitario, a través de vigilias y gramáticas, de la jungla de las declinaciones del diccionario que no acierta nunca. Con el matiz preciso fui acercándome. Mis noches están llenas de Virgilio, dije una vez. Pude también haber dicho de Hölderlin y de Angelus Silesius. Heine me dio sus altos ruiseñores. Goethe, la suerte de un amor tardío, a la vez indulgente y mercenario. Keller, la rosa que una mano deja en la mano de un muerto que la amaba y que nunca sabrá si es blanca o roja. Tú, lengua de Alemania, eres tu obra capital, el amor entrelazado de las voces compuestas, las vocales abiertas, los sonidos que permiten el estudioso exámetro del griego y tu rumor de selvas y de noches. Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde de los años cansados, te diviso lejana como el álgebra y la luna. En Radio Bolivariana, Buzón Poético.